Hola, buen día. Mi nombre es Jorge Rodríguez y esta tarde hablaremos de un gran precursor de la pedagogía, Henry Pestalozzi, considerado el reformador o promotor de la educación popular. Buscaba hacer del hombre algo completamente distinto a lo que naturalmente era. Era el amor, el afecto, la forma de consagrar el acto educativo para él. Pero esto no tenía valor alguno si desde la casa no se inspiraba en ello. Combinación entre corazón y cabeza. Para su enseñanza tomó en cuenta la intuición, sobre todo la intuición intelectual, tomando los aspectos que conforman su educación más elemental, que son 1. Para la enseñanza de los números, relaciones métricas y numéricas, la utilización de tablillas con letras, las cuales se acumulaban de uno en uno para que el niño conociera la relación que existe entre los números, al mismo tiempo que servía para aprender las letras. Partir de las cosas simples era importantísimo antes de avanzar a las más complicadas. 2. Para la enseñanza de la forma, es decir, de observar, medir, dibujar y escribir, era necesario enriquecer la memoria de los niños con explicaciones sencillas y de objetos, materiales, y enseñar a describir y a darse cuenta de sus percepciones. Era importantísimo que los niños se dieran cuenta del mundo. Había que enseñar al niño por medio del dibujo a medir todos los objetos que se presentan a su vista y adquirir habilidades para reproducir. Pestalozzi pensó que por medio del dibujo se ejercita al niño en su escritura. Después se siguió llevando mucho este tipo de enseñanza. Para la enseñanza del lenguaje, Pestalozzi quería aplicar o aplicó la psicología, pasando del sonido a la palabra y la palabra a la frase. Se llama método analítico. Por medio del ejercicio de lectura y escritura, se afianzan los conocimientos del lenguaje. Pestalozzi creía que a partir del habla, de la escritura, podíamos fortalecer el lenguaje. Para aspectos generales de su educación elemental, Pestalozzi ponía en práctica el método de enseñar a unos por medio de otros, es decir, el tutoriado, debido al gran número de niños. Tutoriaba mucho. La enseñanza de ambos sexos, coeducación, la importancia de la educación creativa y productiva, enseñanza moral y religión, que se debe iniciar siempre en la familia. Pestalozzi consideraba que las relaciones afectivas entre madre e hijo condicionan a paulatinamente a desarrollar sentimientos de bondad y amor, educación social, la cual debe iniciarse en la familia, en la familia y continuarse en la escuela. Para ello, la práctica de la escuela de trabajo, combinando la enseñanza y la lectura, escritura, cálculo, dibujo, moral y religión, con las actividades agrícolas, los principios pedagógicos. Pero tenía un principio pedagógico Pestalozzi, naturalidad. Pestalozzi indicó que solo la educación podía realizarse conforme a una ley, armonía con la naturaleza. De este principio se deriva la necesidad de la libertad en la educación del niño. Es preciso que esté libre para que pueda actuar a su modo, en contacto con todo lo que le rodea. Tiene que tener un ambiente sano, pues. Educación. Sobre todo la educación elemental debía partirse de la observación de las experiencias, intereses y actividades educativas. De no enseñar nada que los niños no pudiesen ver. Idea tomada del que vimos anteriormente, Rousseau. Y consideró que la finalidad principal de la enseñanza no consistía en hacer que el niño adquiriera conocimientos y aptitudes, sino en desarrollar las fuerzas de su inteligencia, dividiendo aquella en forma gradual, de acuerdo a su evolución, y donde se tomara en cuenta al individuo como una unidad de inteligencia, sentimiento y moralidad. Sostenía que cualquier irregularidad en estas conllevaba a la nulidad de una educación integral. Pestalozzi creía que la educación física
tenía una fuerza muy grande, utilizaba como medio de fortaleza y resistencia corporal, cerrando así el ciclo de una educación integral, que va desde lo más espiritual a lo puramente corporal. Combinaba todo. Con Pestalozzi, la pedagogía comienza a ver al niño de una manera diferente. Lo sitúa en una verdadera relación con la naturaleza y la cultura. A pesar de que su enseñanza se basa en una educación elemental, no escapan sus influencias a la educación preescolar. Tenemos los siguientes aportes que hace Pestalozzi. Por ejemplo, 1. Le dio la importancia al desarrollo del niño. Por eso renovó la pedagogía, porque puso en el centro al niño. Puso en práctica la organización de experiencias y actividades por medio del juego. Valoró las actividades espontáneas del niño, cosa que no se hacía. Era muy rígido, muy cuadrado. Hizo énfasis en la ejercitación de las actividades manuales, desarrollando la psicometría. Consideró la ejercitación en el dibujo como medio para perfeccionar progresivamente la mano, lo cual serviría de base para la escritura, cosa que ya no se hace. Ejercitó el lenguaje por medio de la conversación sencilla, prácticas, para después aprender a leer, y trabajaba la psicología en ese aspecto. Destacó la utilidad de los ejercicios corporales combinados con los cantos. Señaló como vital el desenvolvimiento del niño en sus primeros momentos con su familia, y sobre todo con la mamá. La matrogimnasia por eso es tan efectiva en estos tiempos, sobre todo en la educación especial. Le dio importancia a la afectividad del mismo momento del nacimiento del niño. Desde ahí importa. Destacó el desarrollo social del niño, primeramente, luego otra vez en la familia, luego en la escuela. Henry Pestalozzi, magnífico. Para mí, Pestalozzi pues es uno de los grandes aportadores de la pedagogía contemporánea. Hizo grandes aportaciones al mundo pedagógico y que hemos dejado muchas de lado. Pensamos que ya pasó de moda, pero creo fervientemente que las enseñanzas de Pestalozzi nos ayudan a nosotros a poder mejorar. Miren, ya utilizamos el dibujo, por ejemplo, para mejorar la escritura. Ya no dialogamos con los niños, con un trabajo de psicología. Pestalozzi reforma las formas de entender la pedagogía y el mundo educativo del niño. Lo pone en el centro. Y de ahí saca muchos otros centros importantes, como la familia, como son los maestros. Es multicentral, pues, la educación para Pestalozzi. Este es Henry Pestalozzi, una de las personas, uno de los pedagogos más importantes y más reconocidos, de los más leídos en el mundo. Y pues él es Henry Pestalozzi.